Hola, bienvenidos a Akai Novel. Un nuevo canal de novelas. Esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 36. Aunque Jian Yu tenía la intención de revivir la dinastía Chu, no se atrevió a actuar precipitadamente. Después de todo, el emperador aún no había fallecido y los funcionarios no estaban completamente unidos. Como no estaba ansioso, Jiang Changsheng, naturalmente, tampoco estaba ansioso. Centrarse en el cultivo era el camino correcto. Pasó la primavera y llegó el otoño. 37 años después de la fundación de la dinastía, la guerra entre la gran dinastía Jin y el antiguo Han continuó. Sin embargo, la guerra pasó de ser una gran guerra a una pequeña. Ambos bandos estaban cansados de luchar y querían aprovechar la oportunidad para recuperarse. En el patio. Wang Chuan, de 9 años, estaba actualmente entrenando con Wan Li. Usó los 9 pasos del dragón celestial que buscaban y golpeó con la palma. Su verdadero ki se convirtió en finas agujas que se dispararon hacia Wan Li. Aguja perforadora de meridiano puro de jade. Con un movimiento de su manga, Wan Li dispersó todas las agujas del verdadero ki. Wang Chuan se abalanzó sobre él y pateó el pecho de Wan Li, obligándolo a retroceder. Se escucharon aplausos desde un lado. Xu Tianji se paró en la entrada del patio con un palo en el hombro y elogió. Wang Chuan, eres realmente un prodigio de las artes marciales. Incluso yo soy inferior a ti. ¿Quieres bajar de la montaña y convertirte en el maestro de secta de la secta divina Guiyuan en el futuro? Estoy dispuesto a cederle mi puesto. Wang Chuan se detuvo y jadeó pesadamente. Ignoró a Xu Tianji y le dijo a Wan Li, ya no voy a pelear. Estaba muy indefenso. Tenía muy poco ki verdadero. Después de mostrar continuamente una serie de artes marciales, faltaba su verdadero ki e incluso su fuerza física se había vaciado. Si continuaba luchando, perdería. Mientras barría el suelo, Wang Chen se lamentó. Aún eres joven. ¿Cuál es la urgencia? Wang Chuan apretó los dientes y dijo, quiero enviar a mi abuelo a su último viaje. Dijo que no se me permite bajar de la montaña para buscarlo antes de llegar al reino de la llegada celestial. Aturdido, Wang Chen sacudió la cabeza y continuó barriendo el suelo. Mi turno, jeje. Pingan de repente saltó desde un lado y le dijo emocionado a Wan Li. La sonrisa de Wan Li se puso rígida. Antes de que pudiera reaccionar, Pingan se abalanzó sobre él. No tuvo más remedio que asumir el ataque. Cada vez que recibía un golpe, sentía un dolor extremo. Las habilidades en artes marciales de Pingan eran muy malas y no se podían comparar en absoluto con Jian Ziyu y Wang Chuan. Sin embargo, su fuerza era realmente feroz y su velocidad de reacción también era extremadamente exagerada. Solo había un sentimiento al luchar contra él. Dolor. Debajo del árbol del espíritu de la tierra, Jiang Changsheng los miró en silencio. Parece que el talento es realmente crucial. Nadie más, excepto Wang Chuan y Pingan, puede absorber automáticamente la energía espiritual emitida por el árbol del espíritu de la tierra, por lo que su fuerza aumenta extremadamente rápido. Jiang Changsheng pensó en silencio. Después de nutrirlo durante tantos años, el árbol del espíritu de la tierra ya podía producir energía espiritual. Además de Jiang Changsheng, que podía absorber energía espiritual para cultivar, Pingan y Wang Chuan también podían hacerlo. Aunque su velocidad era muy inferior a la de Jiang Changsheng, podían hacerlo inconscientemente. La mayoría de los artistas marciales entrenaban usando su cuerpo físico para estimular su verdadero ki, no absorbiendo la energía espiritual del cielo y la tierra. Dado que Pingan y Wang Chuan podían hacerlo, significaba que había otros artistas marciales que podían hacerlo. Sin embargo, esa persona era una entre 1.000.000. Aunque los artistas marciales también podían absorber energía espiritual, Jiang Changsheng todavía sentía que el camino del cultivo inmortal era más fuerte y más profundo. En ese momento, Min Yue corrió hacia el patio. Maestro daoísta, alguien ha venido a desafiarte nuevamente. La otra parte dice ser Tai Qiujian. Escuché del hermano mayor Qin Ku que Tai Qiujian es una figura legendaria en el mundo de las artes marciales. Al escuchar el nombre Tai Qiujian, Xu Tianji se conmovió. Xu Tianji murmuró, ese viejo bastardo también apareció. Interesante, Jiang Changsheng podía sentir el verdadero ki de Tai Qiujian, que era similar al de Xu Tianji, pero había un aura aguda a su alrededor. Intención de espada. Junto con esta intención de espada, Xu Tianji probablemente no era su oponente. Jiang Changsheng se levantó y reveló una leve sonrisa. La recompensa por la supervivencia había llegado.
En los últimos 2 años, ocasionalmente hubo expertos que vinieron a desafiarlos, pero eran demasiado débiles para activar la recompensa de supervivencia. Después de esperar 2 años, finalmente llegó un verdadero experto. El corazón de Jian Changsheng se llenó de anticipación. Cuando pasó junto a Xu Tianji, este último no pudo evitar recordarle. Maestro taoísta, Tai Siqiujian no es un gran hombre. Proviene de otra dinastía. Sin embargo, hace 40 años, durante la guerra, derrotó a todos los espadachines de la dinastía Chu y dejó leyendas sobre el Sword Dao. Tienes que tener cuidado. La fuerza de un viejo como él es inimaginable. Además, los espadachines a menudo pueden desatar un poder más fuerte que su verdadero reino Qi. ¿Otras dinastías? Jian Changsheng asintió levemente y salió del patio. Los demás se interesaron y lo siguieron. Wan Li también aprovechó la oportunidad para escabullirse. Nadie peleó con Pingan, lo que lo puso furioso. Hizo una pausa y lo siguió rápidamente. Un gran número de discípulos se habían reunido frente a la puerta. También había algunos devotos entre ellos. Una figura estaba en los escalones frente a la puerta de la montaña. Era un anciano con impermeable y una espada de bronce oxidada en las manos. Detrás de él estaba el cielo azul y la brisa agitaba su impermeable. Tai Siqiujian tenía la cabeza llena de pelo blanco y parecía un poco desordenado. Su rostro arrugado parecía como si ya no pudiera abrir los ojos. Aún así, irradiaba un aura poderosa que nadie se atrevía a menospreciar. Tai Siqiujian, ¿has oído hablar de este nombre? Lo he escuchado. Seguí al hermano mayor Qin Ku por el mundo de las artes marciales y vi los registros de Tai Siqiujian en el Sword Pavilion. Estuvo loco durante 20 años y nunca había probado la derrota. Derrotó a 1327 espadachines, y eso fue hace 40 años, ¿era invencible hace 40 años? Escuché que algunos artistas marciales se vuelven más demoníacos a medida que envejecen. De hecho, hay dragones ocultos y tigres agazapados en este mundo, pero definitivamente no son los oponentes de nuestro maestro daoísta. Nuestro maestro daoísta es ahora una leyenda de las artes marciales. Zhong Tianwu, Xu Tianji y el divino monje de Pine Lake aún no han obtenido ese título. Los discípulos discutieron entre ellos. Aunque estaban sorprendidos por la reputación de Tai Siqiujian, todavía confiaban en Jian Changsheng. El maestro daoísta está aquí. Alguien gritó y los discípulos inmediatamente abrieron paso. Tai Siqiujian abrió lentamente los ojos. Sus ojos turbios estaban sin vida. Sin embargo, cuando Jian Changsheng entró en su línea de visión, sus ojos emitieron un brillo frío. Jian Changsheng caminó hacia el frente y se enfrentó solo a Tai Siqiujian. Tai Siqiujian dijo: espero que esta sea mi última batalla. Si muero bajo la espada Tainan, estará a la altura de su reputación como una de las 10 mejores espadas. Jian Changsheng dijo: no soy un espadachín, pero si deseas morir aquí, no es imposible. Tai Siqiujian entrecerró los ojos y su mano derecha comenzó a agarrar la empuñadura de la espada. Los discípulos del templo Longqi se emocionaron cuando escucharon las palabras de Jian Changsheng. Su maestro taoísta solía ser amable, pero una vez que se enfrentaba al enemigo, solo se volvía más dominante. Al menos, su aura no perdería. Xu Tianji miró a Tai Siqiujian con simpatía. Creía que Jian Changsheng lo mataría. No tenía en absoluto la rectitud y la misericordia de un sacerdote taoísta. Tai Siqiujian levantó su espada con una mano y dijo fríamente: Junior, tienes mucha confianza, como yo en aquel entonces. Sin embargo, aunque quiero morir, nadie ha podido satisfacerme después de caminar 100.000 millas. Levantó su espada de bronce y apuntó a Jian Changsheng. En un instante, un aura extremadamente poderosa explotó, haciendo palpitar el corazón de todos. El viento entre el cielo y la tierra se detuvo abruptamente. A lo lejos, Jian Yu, que se ocupaba de los monumentos conmemorativos, levantó la cabeza y miró por la ventana con el ceño fruncido. ¿Esta intención de espada, qué experto vino a la capital? Preguntó Jian Yu, y una voz femenina sonó desde afuera. El monstruo de la espada, Tai Siqiujian. Tai Siqiujian. Jian Yu frunció el ceño y dijo: vi su espada en la torre del dragón. ¿Aún está vivo? La voz femenina hizo lo mismo. Todos estos años, Tai Siqiujian vino de Taikan, buscando la muerte todo el tiempo, pero no murió. En cambio, mató a muchos espadachines poderosos y su fuerza es insondable. Su objetivo esta vez es la leyenda de las artes marciales de hoy. Jian Yu resopló y miró hacia otro lado mientras continuaba procesando los monumentos.
Jiang Changsheng sostenía la empuñadura de la espada Taiyan en su mano izquierda y el batidor de cola de caballo en la derecha. Él se rió entre dientes y dijo, la intención de tu espada es muy fuerte. Entre los espadachines que he visto en mi vida, tú eres el más fuerte. Para respetar tu fuerza, haré lo mejor que pueda. Podía sentir que a Tai Shiqiujian solo le quedaba un rastro de vitalidad y se estaba esforzando por completo. Dios sabía cómo aguantó con fuerza. Tai Shiqiujian de repente lo soltó y la espada de bronce quedó suspendida en el aire. Hilos de energía visibles a simple vista se desbordaron de su cuerpo y rodearon la espada. Esta espada se llama golpe sorprendente. Tan pronto como Tai Shiqiujian terminó de hablar, la espada de bronce salió disparada de repente. Todos solo escucharon un rugido ensordecedor. Con un destello de la espada de bronce se precipitó. Detrás de Jiang Changsheng, todos podían sentir el aura de la muerte. Incluso Xu Tianji se conmovió. Auge. La espada de bronce chocó con Jiang Changsheng, pero fue bloqueada por una barrera invisible. El fuerte viento hizo que las túnicas de los discípulos detrás de ellos se hincharan mientras inconscientemente se cubrían la cara con los brazos. De repente, la espada de bronce rebotó y luego corrió hacia Tai Shiqiujian a una velocidad aún más rápida. ¡No! El pecho de Tai Shiqiujian fue perforado y la sangre salpicó por todas partes. La espada de bronce voló hacia atrás formando un arco en el aire y saltó sobre su cabeza antes de apuñalar los escalones de piedra frente a él. La hoja de la espada tembló. Tai Shiqiujian abrió mucho los ojos. No había miedo en sus ojos. En cambio, quedó gratamente sorprendido. Este viejo, finalmente vio una espada más rápida, murmuró Tai Shiqiujian para sí mismo y una sonrisa apareció en su rostro. Con un plop, se arrodilló y sostuvo la empuñadura de su espada con ambas manos. Bajó la cabeza y escupió sangre. Después de toser un par de veces, dejó de moverse. Los demás volvieron a sus sentidos y miraron a Tai Shiqiujian con incredulidad. ¿Qué tan aterrador fue el impulso de Tai Shiqiujian? ¿Murió así sin más? Xu Tianji tragó saliva y pensó que no debía ofender a Jiang Changsheng en el futuro. Wang Chuan miró a Jiang Changsheng con admiración. ¿Era esta la fuerza de una leyenda de las artes marciales? Aunque no vio cómo atacó Jiang Changsheng, pudo sentir claramente cuán poderoso era Tai Shiqiujian. Una figura tan poderosa había sido asesinada instantáneamente por su maestro. Jiang Changsheng se dio la vuelta y dijo, abre un terreno a medio camino de la montaña y erige una losa de piedra para Tai Shiqiujian. De ahora en adelante, cualquier experto en artes marciales que muera a causa de un desafío puede erigir una tabla de piedra. Men Qiushuang tragó saliva y asintió. Aunque esta no era la primera vez que veía a Jiang Changsheng atacar, todavía se sorprendía cada vez. ¿Qué tan poderoso era este hermano menor suyo? Después de regresar a la habitación, Jiang Changsheng acababa de sentarse cuando apareció una notificación ante sus ojos. 37º año de Jin Dynasty, el Sword Free Tai Shiqiujian solicitó una pelea. Él luchó hasta la muerte y tú lo mataste. Sobreviviste a una calamidad y obtuviste la recompensa de supervivencia. Arte marcial, técnica de espada Taikin. Parecía que su técnica de espada Taikin aparecería en el futuro. Pensó Jiang Changsheng para sí mismo. Sin embargo, no se sorprendió demasiado porque era una técnica de artes marciales. Un Sword Free no fue suficiente. ¿Cuándo vendrían 10 Sword Freaks? Jiang Changsheng suspiró de emoción y comenzó a heredar la técnica de la espada Taikin. Se dio cuenta de que la técnica de la espada Taikin no era tan mala como había imaginado. Definitivamente fue una habilidad única. La noticia de la muerte de Tai Shiqiujian en la batalla en el templo Lonqi se extendió rápidamente por todo el mundo de las artes marciales, añadiendo otro logro a la leyenda. En los meses siguientes, no vinieron más expertos a desafiarlo. Hasta el año 38 de la dinastía Jin. Jiang Changsheng finalmente sintió que estaba a punto de abrirse paso. Detuvo su cultivo y no se abrió paso directamente. En cambio, comprobó sus puntos de incienso. Puntos de incienso actuales. 1021 ahora 1021 personas lo adoraban. Muy poco. Jiang Changsheng se lamentó internamente. A pesar de que había trascendido la tribulación del rayo, apareció el dragón blanco y, junto con la reputación de una leyenda de las artes marciales, el número de creyentes había crecido muy lentamente. Fue principalmente porque la información en este mundo no se transmitía bien. Todo se transmitió de boca en boca y no se pudo presenciar con los propios ojos. Se preguntó cuánto del poder de la tribulación celestial podría compensar este poco de valor de incienso.
Según las novelas y leyendas que Jiang Changsheng había leído en su vida anterior, trascender la tribulación no fue fácil. El cultivo era una batalla contra los cielos y la mayoría de la gente moriría en el camino. Precisamente porque Jiang Changsheng tenía una vida ilimitada, tenía que ser aún más cuidadoso. Si muriera a causa de la tribulación celestial, sería una gran pérdida. Tenía que pensar en una forma de aumentar sus puntos de incienso. En ese caso, sería más seguro. En cualquier caso, no había enemigos poderosos a los que no pudiera resistir por el momento. Si fuera atacado durante la tribulación, sería muy malo. Por lo tanto, tuvo que pensar en una manera de reducir la dificultad de la tribulación. Jiang Changsheng comenzó a pensar en cómo lucirse, cómo construir su imagen. Unos días más tarde, Jiang Changsheng desarrolló un lote de talismanes y se los entregó a Meng Qiushuan. Les dijo a sus discípulos que los trajeran con ellos la próxima vez que viajaran por el mundo de las artes marciales. Si encontraran algún peligro, podrían usar este talismán para infundir su verdadero ki en el talismán. Antes de usarlo, tenían que cantar. Cuando la gente común lo difama, el mundo humano tiene su propia energía justa que durará para siempre. Por el maestro inmortal, toma prestado el poder del cielo y la tierra para matar el mal y eliminar a los demonios. Era muy infantil, pero era la única manera de asustar a los mortales sin educación. Jiang Changsheng ya no cultivaba. En cambio, se centró en practicar la técnica de la espada Tai Qing. Un mes después, los discípulos de Long Qiwan bajaron de la montaña. Esta vez, el líder del equipo era Wan Li y Mingyue, quienes habían entrenado con Jiang Changsheng desde que eran jóvenes. Aunque no eran discípulos de Jiang Changsheng nunca los había maltratado porque quería usarlos para cultivar los ojos del dios fantasma. Sin embargo, debido a su talento limitado, todavía estaban en el reino del sentido espiritual y podían ser considerados los mejores expertos en Jianghu ordinario. Recientemente, más y más expertos en el reino de la llegada al cielo habían aparecido en la línea de visión de Jiang Changsheng, pero eso fue solo porque estaba cada vez más alto. Era raro que los artistas marciales comunes se encontraran con expertos en el reino de la llegada al cielo, e incluso si lo hicieran, no lo notarían si la otra parte no atacaba. Cada discípulo tenía el papel talismán de Jiang Changsheng, lo que los llenaba de confianza. Después de todo, Kinku lo había usado antes y sorprendió a los discípulos que lo acompañaban. Aparte de eso, el eunuco Li en el palacio vendría a Jiang Changsheng cada 3 meses para pedirle pastillas medicinales. Jiang Changsheng no fue tacaño ni superficial. Sacó las píldoras medicinales que había preparado e hizo todo lo posible para prolongar la vida de Jiang Yuan y ganar tiempo para Jiang Ziyu, que era el pequeño rey Wei. Había seguido en secreto al eunuco Li y descubrió que no había tomado la píldora medicinal. Parecía que era realmente leal a Jiang Yuan. Un año pasó rápidamente. Era el año 39 de la dinastía Jin y el antiguo Han aún no había comenzado una guerra. El gobernador provincial de la prefectura del norte, cercano al antiguo Han, lanzó una rebelión y mató a los funcionarios designados por la corte imperial. En un breve mes, unificó la prefectura y reclutó tropas y caballos sin restricciones, declarando que el emperador del Gran Jin era cruel y despiadado y que el pueblo estaba sufriendo. Quería reconstruir las 13 prefecturas y devolver la paz a la gente. Great Jin estaba completamente conmocionado y el mundo estaba alborotado. En la sala del trono, el séptimo príncipe, Jiang Yu, estaba furioso. Maldijo al gobernador provincial. El viejo y débil Jiang Yuan se sentó aturdido en el trono del dragón. De repente, un rastro de miedo surgió en su corazón. Fue el miedo que no sintió cuando fue derrotado por el antiguo Han. Es posible que Great Jin no viva hasta la próxima generación, o incluso esta generación. Jiang Yuan miró a Jiang Yu, que maldecía incesantemente en el salón, y a los funcionarios civiles y militares que bajaban la cabeza. De repente, sintió que no podía morir así sin más. Jiang Yu no tenía las habilidades de un emperador, y las 3 provincias y los 6 ministerios solo se sometieron a él debido al príncipe heredero. Generales, ¿quién arrasará la provincia de Shenzhou? Jiang Yu preguntó directamente sin siquiera pedir la opinión de Jiang Yuan. Los generales bajaron la cabeza uno tras otro. Nadie se atrevió a responder. La provincia de Shenzhou estaba cerca de la antigua Han. No importa quién fuera, serían atacados por 2 ejércitos. Eso sería cortejar a la muerte. La mirada de Jiang Yu recorrió a los oficiales militares Chu que había ascendido, pero todos inclinaron la cabeza de la misma manera, lo que casi lo enojó hasta la muerte. Transmite mi decreto. Los ejércitos de Shunzhou y Yongzhou están bajo el control del rey Qin.
El rey Qin puede reclutar soldados por su cuenta. Dentro de un año, debemos sofocar el caos en la provincia de Shenzhou. Jiang Yuan habló de repente. Hablaba lentamente, pero exudaba un aura dominante e irresistible. Aunque la mitad de su cuerpo estaba a punto de ser enterrado, el prestigio del gran emperador todavía estaba ahí. El gran emperador Jin que arrasó las 13 prefecturas todavía estaba allí. Jiang Yu se conmovió y su expresión era fea. Aunque ya era el príncipe heredero, Jiang Yu había resistido al antiguo Han como un dios de la guerra todos estos años y ya era la esperanza de todos los ciudadanos del mundo. Una vez que sus contribuciones fueran demasiado grandes, su posición como príncipe heredero podría no ser estable. Después de todo, el rey Qin era mayor que él. Nadie se atrevió a refutar las palabras de Jiang Yuan e incluso dieron un suspiro de alivio. Fue bueno entregárselo al rey Qin, Jiang Yu. Ese niño era un hombre grosero y definitivamente lo aceptaría. En comparación con hacer contribuciones, los funcionarios civiles y militares tenían más miedo de enviarse a la muerte. Colinas verdes se extendían infinitamente y había un pequeño puente por el que fluía agua. Había una posada en la montaña. El maestro taoísta King Su se sentó a la mesa y bebió té. Lo siguió un joven sacerdote taoísta. Parecía estar en su adolescencia. ¿Has oído? Recientemente, los discípulos del templo Long han estado deambulando por el mundo con los talismanes del maestro inmortal Chang Sheng en sus manos. Cualquiera de ellos puede mostrar la letalidad de un gran experto. De hecho, he oído hablar de eso. El maestro taoísta Chang Sheng es de hecho un maestro inmortal. En cualquier caso, nunca he oído hablar de una segunda persona en el mundo que pudiera desarrollar tal talismán. Escuché que algunas sectas fueron a la capital para comprar una gran cantidad de talismanes del maestro inmortal. El maestro taoísta Chang Sheng no lo venderá, ¿verdad? Después de todo, el templo Longqi es un templo taoísta designado por el emperador y disfruta del salario de la corte imperial. No le falta dinero en absoluto. Cuando escuchó la discusión de los otros artistas marciales, el pequeño taoísta miró al maestro taoísta King Su y preguntó en voz baja. Maestro, ¿es el maestro taoísta Chang Sheng realmente su discípulo? El maestro taoísta King Su sopló el vapor de la taza de té y dijo, es solo un estado. Sus artes marciales no fueron enseñadas por mí. En el pasado, pensé que tenía la guía de un experto. Pero por lo que parece, podría haber confiado en sí mismo. Sus talentos son demasiado grandes. No es algo con lo que la gente común pueda compararse o siquiera imaginarse. El pequeño taoísta no entendió del todo y preguntó, ¿entonces es realmente la reencarnación de un dios inmortal? El maestro taoísta King Su dijo, quizás. Cuando vayas al templo Longqi en el futuro, usa tus propios ojos para juzgar. El pequeño taoísta reveló una expresión expectante. En ese momento, el polvo se levantó desde lejos y una gran cantidad de caballería se acercó al galope. El líder era Jiang Yu, que vestía una armadura plateada y una corona plateada con alas de fénix. Tenía una figura corpulenta y un rostro atractivo. Sostenía la cuerda del caballo en la mano izquierda y una alabarda en la derecha. Mirando desde lejos, se podía sentir su aura dominante. En este momento, Jiang Yu era el famoso rey Qin, la esperanza de la gran dinastía Jin. Ese es el ejército del rey Qin. Por lo que parece, se dirigen hacia la provincia de Canzhou. Por desgracia, su majestad está tan confuso. ¿Por qué nombró al séptimo príncipe como príncipe heredero? El rey Qin también nació de la emperatriz. Después de la muerte del príncipe heredero, debería ser el hijo mayor de la primera esposa. Algunos de los espadachines estaban indignados. Estas palabras habían sido reconocidas por otros. El séptimo príncipe no mostró sus talentos después de supervisar el país y la situación siguió deteriorándose. Jiang Yu claramente tenía poderosas artes marciales, pero siempre se había quedado en la capital y no se atrevía a liderar un ejército como Jiang Yu. Era invierno a finales de año. Debajo del árbol del espíritu de la tierra, Chen Li habló con entusiasmo sobre los logros de Jiang Yu. 2 meses después del reclutamiento, el rey Qin fue personalmente a la provincia de Shenzhou para demostrarle al mundo que el Gran Jin todavía era la dinastía del dragón verdadero. El ejército del gobernador provincial de Shenzhou no era en absoluto el oponente del emperador Qin. Guan envió 200.000 soldados para apoyarlo, pero regresaron derrotados. Zhong Tianwu, el anterior supremo del mundo de las artes marciales, era imparable. Se abrió camino hasta la mansión del gobernador provincial y fue decapitado con éxito. Tengo que decir que Zhong Tianwu es realmente fuerte. Gracias a él, el rey Qin puede hacer contribuciones una y otra vez.
Una vez que un experto en artes marciales agota su verdadero ki, también morirá exhausto. Sin embargo, Song Tianwu es inteligente. Cada vez que ataque, atacará al líder del enemigo y dañará gravemente su moral. Se lamentó Chen Li. El rey Qin y Song Tianwu habían demostrado al mundo que el mundo de las artes marciales y el ejército podían integrarse. Jiang Changsheng también estaba lleno de emociones. No esperaba que los dos estuvieran tan cerca. En aquel entonces, los dos no se llevaban bien cuando se conocieron. Eso también estuvo bien. Con Song Tianwu aquí, se podría garantizar la seguridad del hermano biológico de Jiang Changsheng. Aunque el rey Qin es poderoso, el gran Qin carece de un gobernante sabio. El pequeño rey Wei, Jiang Ziyu, de repente se acercó y dijo con una expresión solemne. Si estas palabras se difundieran, seguramente sería decapitado. Sin embargo, Chen Li también fue extremadamente audaz. Se podría decir que él y Jiang Ziyu se llevaron bien en la primera reunión. Chen Li incluso tuvo la sensación de que había nacido muchos años antes. Chen Li sonrió y preguntó, Su Alteza, si usted fuera el emperador, ¿qué haría? Jiang Ziyu, que tenía casi 10 años, dijo con toda seriedad, el antiguo Han es un desierto y carece de recursos. Es muy inferior al Gran Jin. Ahora que han ocupado muchos de los territorios del Gran Jin, el Gran Jin no debería recuperarse. En cambio, deberíamos arriesgarlo todo y prometer derrotar al antiguo Han. Mientras los asustemos, las dinastías circundantes no se atreverán a invadir. El abuelo y el padre imperiales han subestimado las 13 prefecturas. Somos la tierra divina y tenemos una gran población. Disponemos de innumerables recursos. Mientras el emperador muestre su determinación, el mundo naturalmente podrá producir millones de soldados. No es difícil reclutar soldados ahora, ya que aún no hemos alcanzado la capacidad máxima. Es solo que la dinastía Jin carece de la determinación para movilizar al pueblo. Chen Li se lamentó. ¿Determinación? ¿Cómo puede ser tan fácil? La gente solo se preocupa por su comida y ropa, a menos que sea hasta el punto de que su país colapse y su familia muera. Jiang Ziyu se puso las manos en las caderas y resopló. Así que tenemos que confiar en el emperador. La voluntad del emperador es la voluntad del mundo. Si el emperador es demasiado cauteloso y tiene miedo de todo, la gente naturalmente será la misma. Chen Li sintió que tenía sentido y no pudo evitar asentir. En aquel entonces, cuando conoció a Jiang Yuan, quedó convencido por su aura dominante. En ese momento, era como si el mundo entero estuviera bajo sus pies y ninguna dinastía pudiera derribarlo. Se volvió para mirar a Jiang Changsheng y dijo con una sonrisa, Changsheng, le has enseñado bien a su Alteza Wei. Es muy ambicioso a una edad tan joven. Jiang Changsheng sonrió y preguntó, cuando el séptimo príncipe suba al escenario en el futuro, ¿a quién apoyará su familia Chen? Chen Li quedó atónito y frunció el ceño. Jiang Ziyu hizo un gesto con la mano y dijo, naturalmente, él me apoya. Mi hermano se fue a la tierra santa del mundo de las artes marciales para entrenar en artes marciales. Cuando regrese, no estará acostumbrado al estado y solo tendrá artes marciales. Soy diferente. No solo estoy entrenando en artes marciales, sino que también estoy aprendiendo el estado. Sus palabras no solo se aplicaron a su hermano, sino también al actual príncipe heredero. Pingan se inclinó y dijo emocionado, Li Shimin. Eres Li Shimin. Soy Li Yuanba. Chen Li no sabía nada de Li Shimin y Li Yuanba, pero sí vio esperanza en Jiang Ziyu. Mientras siguiera creciendo, Jiang Ziyu podría convertirse en el próximo Jiang Yuan. Sin embargo, Jiang Ziyu todavía era demasiado joven y su futuro era incierto. Desde la antigüedad, ¿cuántos príncipes genios habían muerto cuando crecieron? Al final, Chen Li no dio una respuesta y Jiang Changsheng no tenía prisa. De hecho, todavía era temprano. Esa noche, Jiang Changsheng revisó sus puntos de incienso. Puntos de incienso actuales. 2809. Como era de esperar, todavía tenía que depender de la estafa. Jiang Changsheng pensó felizmente. Decidió comenzar su avance. Se levantó y salió de la casa. Voló con su espada y patrulló tanto dentro como fuera de la capital. Una vez que confirmara que no había expertos, mañana trascendería la tribulación en el templo Lonqi y absorbería una gran cantidad de incienso. Jiang Changsheng había estado caminando durante toda una noche y no había ningún experto dentro o fuera de la capital que pudiera competir contra él. El que tenía el ki verdadero más fuerte de la ciudad era Jiang Yu. En este momento, los dos estaban en buenos términos, por lo que a Jiang Yu le resultó imposible atacarlo.
Después de regresar a la casa, Jiang Changsheng comenzó a hacer circular su energía para reservar su energía espiritual para que no le faltara. La luna se puso y salió el sol poniente. En invierno en la capital se podía ver el sol. Aunque el paisaje fue caótico durante todo el año, la capital seguía siendo próspera. Para los ciudadanos, la capital era la más segura. Rumble. De repente sonó un trueno y resonó en toda la capital. Innumerables plebeyos, soldados y personas influyentes se dieron la vuelta y vieron nubes oscuras acumulándose en la cima de la montaña del templo Lonqi, convirtiéndose en nubes de tormenta que se agitaban. La nieve que llenaba el cielo se derritió y se convirtió en niebla que rodeaba el templo Lonqi, haciéndolo parecer un lugar de inmortales apenas perceptible. Los relámpagos eran extremadamente llamativos en la niebla ilimitada y eran aún más espectaculares en el frío invierno. ¿Ese es el templo Lonqi? Se rumorea que el maestro taoísta Changsheng una vez trascendió la tribulación del rayo. ¿Será que quiere volver a hacerlo? ¿Es eso cierto? Pensé que era solo un rumor del templo Lonqi. Es cierto. Un devoto vio al maestro taoísta Changsheng flotando en el aire para resistir los rayos, como un inmortal. Hoy me gustaría ver si es verdadero o falso. Los ciudadanos de la ciudad estaban en una acalorada discusión. En el palacio, Jiang Yuan salió del estudio imperial con la ayuda de la emperatriz y miró el templo Lonqi a lo lejos. La emperatriz había tomado la píldora de belleza, por lo que todavía parecía joven. Sin embargo, Jiang Yuan parecía tener entre 70 y 80 años y había perdido mucho peso. Temblaba mientras caminaba. Él dijo, ese pequeño sacerdote está trascendiendo la tribulación nuevamente. Tengo curiosidad por saber si realmente está trascendiendo la tribulación o si está desconcertando las cosas deliberadamente. La emperatriz sonrió y dijo, naturalmente, es para desconcertar deliberadamente las cosas. Los practicantes de artes marciales no necesitan pasar tribulaciones. Jiang Yuan dijo, no creo que esté desconcertando las cosas deliberadamente. Tomemos como ejemplo la píldora de belleza. ¿No crees que es mágico? Es imposible que los médicos famosos y los grandes maestros taoístas del mundo produzcan una píldora así. La emperatriz sintió que tenía sentido y se interesó más en el maestro taoísta Changsheng. Ella dijo, Su Majestad, ya que es tan cercano al maestro taoísta Changsheng, ¿cuándo lo llamará al palacio para que le eche un vistazo? La mirada de Jiang Yuan se volvió fugaz cuando dijo, es hora de que te conozca. Al mismo tiempo. En el templo Lonqi, Xu Tianji, Wang Chen y Wang Chuan quedaron estupefactos. Jiang Ziyu y Ping Gan estaban extremadamente emocionados. Todos miraron a Jiang Changsheng que flotaba sobre los aleros. Jiang Changsheng se sentó en el aire, con su túnica ondeando. El batidor de cola de caballo Qilin se colocó sobre sus piernas. Un rayo cayó, pero fue aislado y disipado por el escudo de aire invisible en su cuerpo. La tribulación comenzó. Entonces los rumores son ciertos, él realmente sabe cómo sufrir la tribulación del rayo. ¿Qué tipo de artes marciales es la escritura celestial del universo? Xu Tianji murmuró para sí mismo. La forma en que miraba a Jiang Changsheng había cambiado, como un mortal mirando a un inmortal. Los discípulos y devotos del templo Lonqi se reunieron fuera del patio para observar la emoción. Muchos de los nuevos discípulos nunca habían visto a Jiang Changsheng trascender la tribulación, por lo que estaban muy emocionados. La última vez que trascendió la tribulación fue hace 18 años. En ese momento, Jiang Changsheng tenía 21 años y ahora tenía 39 años. Jiang Changsheng ignoró las miradas de todos y se concentró en trascender la tribulación. A medida que aparecían más y más relámpagos, empezó a sentir presión. La tribulación del rayo del sexto nivel fue demasiado aterradora. Superó con creces la tribulación anterior. El rugido ensordecedor hizo que todos en el templo Lonqi sintieran que el cielo estaba a punto de colapsar. Los ciudadanos de la ciudad también estaban asustados, temiendo que la tribulación del rayo cayera sobre ellos. Cuando Jiang Changsheng vio que el poder de la tribulación del rayo había aumentado, inmediatamente comenzó a usar puntas de incienso para compensar el poder de la tribulación del rayo. En un instante, puntos de luz tenue emitieron desde su cuerpo y se esparcieron sobre su cabeza. Rápidamente formó una bola de fuego que resistió el continuo bombardeo de rayos. Jiang Changsheng observó cómo los puntos de incienso comenzaron a disminuir. Con el fuego sobre su cabeza, podría retener temporalmente su energía espiritual. No importa cuán poderoso fuera el rayo, no pudo atravesar las llamas y golpearlo. Se sentía como si estuviera tomando el sol a la sombra de un árbol.
Sin embargo, no podía relajarse delante de todos. Tenía que fingir ser poderoso. Asombroso. Ni siquiera los rayos podrían alcanzar al maestro taoísta. Este relámpago no es una ilusión. ¿Qué es la llama sobre la cabeza del maestro taoísta? ¿Está formado por ki verdadero? Quizás esto es lo que los taoístas llaman la reunión de tres flores. Deberíamos llamar al maestro taoísta maestro inmortal. No se nos permite ofenderlo. Date prisa y presenta nuestros respetos. Los discípulos estaban discutiendo y los devotos se arrodillaron uno tras otro, lo que hizo que los discípulos hicieran lo mismo. Jiang Ziyu estaba tan emocionado que no notó la marca de nacimiento entre sus cejas, que brillaba con una tenue luz dorada. Wang Chen se lamentó. El ámbito de las artes marciales es difícil de imaginar. Lo subestimé en el pasado. Xu Tianji se paró a su lado y respiró hondo. De hecho, el ámbito de las artes marciales nunca alcanzará su punto máximo. Desde la antigüedad, esos inmortales y dioses eran solo obra de poderosos artistas marciales. La gente común simplemente no puede creer que puedan alcanzar esa altura confiando en las artes marciales. El hecho de que el maestro taoísta esté trascendiendo la tribulación solo puede significar que su reino excede con creces lo que hemos visto y oído. Después de superar el reino de la llegada al cielo, Xu Tianji pensó que era invencible. Estaba seguro de haber superado el reino Eabenarikal y alcanzado un reino superior. Al menos en Great-Jin, nunca había visto a nadie más fuerte que él. Sin embargo, en comparación con el maestro taoísta Changsheng, era como si acabara de embarcarse en el camino de las artes marciales. Dentro de la finca, Jiang Yu se paró en el patio y observó la espectacular tribulación de relámpagos en la montaña Longqi. Frunció el ceño y preguntó. El maestro taoísta Changsheng ha sufrido su segunda tribulación relámpago. Aunque no sé en qué artes marciales se ha entrenado, ¿puede la torre del dragón Mahayana reprimirlo si se convirtiera en mi enemigo en el futuro? Gui Liu, el líder de los 13 asesinos, respondió. La torre del dragón naturalmente tiene una base profunda, pero no estoy seguro de qué tan fuerte es ese maestro taoísta. Si su Alteza está preocupada, puedo escribir una carta y pedirle a la Torre del Dragón que envíe un sabio para ponerlo a prueba. Jiang Yu sacudió la cabeza y dijo, olvídalo. Eso solo lo enfurecería. Ahora mismo, él es el maestro de Ziyu. Aparte de Chen Li, no hay otros aristócratas que tengan contacto con él. Incluso Jiang Yu cortó el contacto con él. Quizás sea realmente una persona que busca el Dao que trasciende el mundo secular. Mantengamos la situación actual. Gui Liu asintió. De hecho, sintió que no había necesidad de ponerlo a prueba. Eso se debía a que el maestro taoísta Changsheng ya era muy poderoso y no era alguien a quien se pudiera detener solo porque quisiera. Además, con un experto así en la capital, el poder imperial de la familia Jian estaba más seguro. La tribulación del rayo duró 1 hora antes de que Jian Changsheng no tuviera más remedio que resistir él mismo la tribulación del rayo. Afortunadamente, había sobrevivido al período más difícil. Podía confiar en sí mismo para resistir la siguiente parte de la tribulación del rayo. Xu Tianji ya no podía contar cuántos rayos había sufrido Jian Changsheng. En cualquier caso, admiraba a Jian Changsheng al extremo y lo consideraba un dios en su corazón. Aproximadamente 1 hora después, la tribulación del relámpago finalmente terminó y el vasto poder celestial se disipó. Jian Changsheng comenzó a absorber la energía espiritual del cielo y la tierra sin restricciones. Las ramas del árbol del espíritu de la tierra se balancearon cuando una energía espiritual invisible e incolora surgió hacia Jian Changsheng, formando un torbellino a su alrededor. Su fuerza espiritual comenzó a elevarse. Otra transformación. Jian Changsheng de repente abrió los ojos y descubrió que estaba flotando en el aire. Bajó la cabeza y vio que su cuerpo todavía estaba abajo. ¿Esto es, mi alma dejando mi cuerpo? Jian Changsheng quedó gratamente sorprendido. El alma que abandonaba el cuerpo era una de las características del cultivo inmortal. Comenzó a controlar su alma para flotar y descubrió que era como un pez en el agua y excepcionalmente ágil. Cuando aterrizó en el patio, nadie vio su alma. Seguían mirando su cuerpo y discutiendo. Nadie podía ver su alma. Jian Changsheng voló hacia la ciudad a una velocidad extremadamente rápida, como si estuviera realizando la técnica de control de espada. Vagó por la capital, atravesando el cielo y la tierra, atravesando muros y personas. Fue una experiencia novedosa. En ese momento, realmente sintió que se estaba cultivando. De repente, se detuvo y quedó suspendido en el aire. Su mirada se posó en el palacio a lo lejos.
Vio una bola de Yin Qi flotando sobre uno de los palacios, lo que lo hizo sentir incómodo. ¿Qué es eso? ¿Demonio? ¿Hay secretos en el palacio? Jiang Changsheng frunció el ceño mientras pensaba. Miró el palacio con confianza. Había pasado por allí cuando irrumpió en el palacio por la noche, pero no vivía nadie dentro. Olvídalo. Primero decidió consolidar su cultivo. Jiang Changsheng se dio la vuelta y voló hacia su cuerpo. Fue muy rápido. Después de que su alma entró en su cuerpo, solo sintió picazón y no pudo evitar temblar. Cuando volvió a abrir los ojos, ya había tomado el control de su cuerpo. Era una buena habilidad abandonar el cuerpo, especialmente cuando se trataba de obtener inteligencia. Jiang Changsheng comenzó a consolidar su cultivo. Notó que el patrón de Dao entre las cejas de Jiang Ziyu brillaba. Afortunadamente, era muy débil y la atención de todos estaba puesta en él, por lo que no notaron nada inusual en Jiang Ziyu. Estos patrones de Dao pueden contener otras profundidades. Pensó Jiang Changsheng para sí mismo. No reveló sus patrones de Dao para evitar exponer su relación. Cuando la tribulación del rayo se disipó, Meng Qiushuang y Qin Ku comenzaron a dispersar a los discípulos y devotos, dejando a Jiang Changsheng en paz. La marca de nacimiento entre las cejas de Jiang Ziyu también volvió a la normalidad, y Wang Chen también lo arrastró a la casa. Xu Tianji observó durante un rato antes de tomar su escoba y marcharse. No se atrevió a molestar a Jiang Changsheng. Jiang Changsheng estaba suspendido en el aire mientras hacía circular su energía. Incluso hasta el anochecer, la energía espiritual en su cuerpo aún no se había llenado, pero había excedido 10 veces la cantidad antes de su avance. Muy poderoso. Jiang Changsheng estaba emocionado. Después de 18 años de amargo cultivo, finalmente había llegado al 6º nivel. Ahora, no debería tener que temer a la torre del dragón Mahayana. En ese momento, aparecieron líneas de palabras ante los ojos de Jiang Changsheng. 39 años después de la fundación de la dinastía, has progresado en tu cultivación y has comprendido el verdadero significado del cielo y la tierra. Has sobrevivido a las 9 tribulaciones celestiales y has obtenido la recompensa de supervivencia, la técnica secreta, sello de reencarnación. Se detectó que has recibido incienso. Como tu método de cultivo no pertenece al Dao del cielo y la tierra, tienes 2 opciones y solo puedes elegir una. 1. Renuncia al cultivo y tu fuerza espiritual se transformará en el reino de las artes marciales de este mundo, el universo. Reino. 2. Continuar cultivando. Los inmortales están por encima de todos los seres vivos y son respetados por todos. El camino de la cultivación es seguir el camino del Dao celestial. Puedes activar la función de incienso. Naturalmente, continuaría cultivándose. Jiang Changsheng tomó su decisión sin dudarlo y reflexionó sobre el reino del universo. No sabía cuánto más alto era el reino del universo en comparación con el reino del Dios verdadero. En cualquier caso, nunca había oído hablar del reino del universo. Sin mencionar el reino del universo, nunca había oído hablar de ningún Dios verdadero. Sin embargo, la existencia de un reino significaba que alguien había llegado a él. Debe haber un experto en el reino del universo en este vasto mundo. Jiang Changsheng no recorrería el mundo en busca del experto en el reino del universo. Se quedaría en el Gran Jin y se cultivaría en la aldea de novicios que había decidido mientras gobernaba el mundo. Cuando el pequeño rey Wei ascendió al trono y se convirtió en emperador, podría pedirle al emperador que lo ayudara a buscar en el mundo si necesitaba algún ingrediente medicinal para refinar las píldoras en el futuro. Entonces, podría perseguir el Dao inmortal sin ninguna preocupación. Un día, cuando el reino de las artes marciales no pudiera corresponder al reino del cultivo, superaría el reino de las artes marciales y alcanzaría el reino de la invencibilidad. Cuando fuera invencible, sería libre y feliz y experimentaría las alegrías del mundo. Mientras Jiang Changsheng consolidaba su cultivo, comprobó la función de cálculo del incienso. Cálculo de incienso. Puede consumir puntos de incienso para deducir la esencia de las cosas y la causa y efecto. La cantidad de puntos de incienso necesarios depende del grado de cálculo. Puntos de incienso actuales. 0, preguntó Jiang Changsheng internamente, quiero saber si puedo suprimir fácilmente la torre del dragón Mahayana. Requiere 1000 puntos de incienso. ¿Desea continuar? Continuar. Valor de incienso insuficiente, el cálculo falló. Joder, ¿todavía había alguna pista para continuar? Jiang Changsheng negó con la cabeza y se concentró en consolidar su cultivo. A altas horas de la noche, regresó a su habitación y comenzó a heredar el sello de la reencarnación. La palabra reencarnación sonaba impresionante.
Además, se obtuvo al atravesar el sexto nivel de la tribulación del rayo. El sello de la reencarnación era un hechizo del alma que podía imprimirse en otros. El ciclo de la reencarnación era indestructible. Después de alcanzar el alcance de la conciencia divina, uno podría capturar el sello de reencarnación de la otra parte. Además, era difícil para el enemigo detectar esta marca, lo que la convertía en un hechizo de rastreo perfecto. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Seguirte por una eternidad? Jiang Changsheng lo encontró interesante. Pensó en otro uso mágico, y fue usarlo con las personas que lo rodeaban. De esta manera, incluso si cruzaban el ciclo de la reencarnación, todavía tenía esperanzas de encontrarlos. En cuanto a con quién lo usaría, lo vería en el futuro. Si lo usara por afecto, solo podría usarse con personas cercanas a él. En los días siguientes, la noticia de que el maestro taoísta Changsheng trascendió la tribulación se extendió por las 13 prefecturas. En una era de caos, tales actos no eran raros. Mucha gente se fabricaría mitos para iniciar una guerra y reclutar discípulos. Después de medio mes, el valor del incienso de Jiang Changsheng finalmente aumentó a 15. Un día, el eunuco Li vino a anunciar que el emperador había convocado a Jiang Changsheng al palacio. Jiang Changsheng lo siguió montaña abajo. Cuando los discípulos se enteraron de esto, todos se emocionaron, pensando que el emperador iba a recompensar al templo Longqi nuevamente. Después de todo, era de conocimiento común que el emperador tenía una buena relación con Jiang Changsheng. Jiang Changsheng siguió al eunuco Li y miró su espalda, preguntándose si debería matarlo. Hablando de eso, fue irónico. Todos los aristócratas que lo cambiaron en aquel entonces, con la excepción del eunuco Li, estaban todos muertos. Todos fueron asesinados por el emperador. Especialmente cuando la secta del diablo causó problemas en aquel entonces, el emperador aprovechó la oportunidad para matar a muchas personas. En la actualidad, solo el eunuco Li seguía vivo. El eunuco Li sirvió a Jiang Yuan durante todo el año e hizo lo mejor que pudo. Jiang Changsheng quería que Jiang Yuan viviera unos años más, por lo que no lo atacó. Olvídalo. Al final, este viejo perro también es una marioneta. Cuando el emperador fallezca, le daré una muerte rápida. Pensó Jiang Changsheng para sí mismo. El eunuco Li no sabía lo que estaba pensando. De vez en cuando se daba vuelta y charlaba con él para no descuidarlo. Su actitud fue muy entusiasta. Eunuco Li, naturalmente, conocía la verdadera identidad de Jiang Changsheng y su corazón estaba lleno de emociones. Si el maestro taoísta Changsheng todavía fuera el príncipe heredero, ¿no sería mejor el Gran Jin con su talento en las artes marciales? El maestro taoísta Changsheng parecía ser un cultivador al que no le importaban los asuntos mundanos, pero muchos expertos habían muerto en sus manos. Su personalidad decisiva era demasiado similar a la de Jiang Yuan. Desafortunadamente, no hubo condiciones. El eunuco Li también sabía por qué Jiang Yuan quería intercambiar a Jiang Changsheng. Algunas cosas solo podían pudrirse en su estómago para siempre y no había necesidad de descubrirlas. Una hora más tarde entraron al palacio y llegaron al estudio imperial. Jiang Yuan estaba escribiendo y la emperatriz molía tinta en su piedra de entintar. Cuando vio entrar a Jiang Changsheng y al eunuco Li, inconscientemente miró hacia arriba y quedó atónita. Su majestad, el maestro taoísta del templo Longqi ha llegado. El eunuco Li se inclinó respetuosamente antes de irse y cerrar la puerta. La emperatriz miró a Jiang Changsheng con una mirada complicada. Obviamente estaba emocionada, pero se contuvo muy bien. Jiang Changsheng juntó las manos y se inclinó. El sacerdote taoísta Changsheng saluda a su majestad y a la emperatriz. Parecía que la emperatriz ya conocía su verdadera identidad. Sin embargo, en este punto, Jiang Changsheng ya no pensaba en reconocerlos. Ya tenía casi 40 años, entonces ¿por qué debería reconocerlos? Jiang Yuan dejó el cepillo y miró hacia arriba con una sonrisa. Changsheng, ven y echa un vistazo. ¿Qué opinas de mi caligrafía? Jiang Changsheng se acercó y vio 6 palabras escritas en una hoja de papel larga. Yo soy la voluntad del cielo. Nada mal. Los trazos eran nítidos y elegantes. Jiang Changsheng elogió con sinceridad. Jiang Yuan chasqueó la lengua con asombro y dijo, desafortunadamente, no me quedan muchos años de vida. Changsheng, ¿conoces pintura y caligrafía? Ven, déjame ver tu letra. Jiang Changsheng no se mantuvo en ceremonias. Había aprendido caligrafía en sus primeros años y rara vez tenía la oportunidad de lucirse. En este momento, no había nada que ocultar frente a sus padres biológicos. Jiang Yuan se hizo a un lado.
La emperatriz miró a Jian Changsen con los ojos enrojecidos y silenciosamente se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Jian Changsen sostuvo un pincel en la mano y se arremangó la manga izquierda mientras escribía. Jian Yuan también se conmovió cuando lo leyó. Todo lo que hay bajo los cielos es la tierra del emperador. Podría ser que el emperador, mientras Jian Yuan leía, su expresión se volvió complicada. Estas 4 líneas fueron escritas con grandes trazos y había una intención asesina oculta al final de cada palabra. Al mirar las palabras, Jian Yuan vio las batallas épicas en el largo río de la historia que eventualmente se acumularon en la imagen de un poderoso emperador sosteniendo el país en su mano. La emperatriz elogió. La letra del maestro daoísta es más dominante que el temperamento del maestro daoísta y se ve mucho mejor que la de su majestad. Este poema también es bastante bueno. Definitivamente enmarcaré esta caligrafía y la colgaré en el estudio imperial en el futuro. Jian Yuan se lamentó. De hecho, no está mal. El libro de la longevidad es una de las 3 mejores técnicas del mundo. Desgraciadamente no entró en el mundo literario. De repente tuvo el mismo sentimiento que el eunuco Li. Si no hubiera cambiado al príncipe heredero en aquel entonces, ¿qué habría pasado? Desde que el 7º príncipe se convirtió en príncipe heredero, sus defectos comenzaron a mostrarse. En el pasado, no necesitaba ocuparse de los asuntos estatales. Confiando en su capacidad para hablar y sus fuertes artes marciales, junto con el apoyo de la Torre del Dragón Mahayana, a Jian Yuan le agradaba mucho. Sin embargo, su nivel de gobierno era muy inferior al del falso príncipe heredero. Era claramente hábil en artes marciales, pero era tímido y temía perder su posición como príncipe heredero. Se había estado escondiendo en la capital, a diferencia de Jian Yu, que luchaba por la gloria. El talento de Jian Changsen era mucho mejor que el de Jian Yu. Cuanto más pensaba Jian Yuan en ello, más amargo se sentía. Sostuvo la mano de Jian Changsen y la acarició repetidamente mientras hablaba sobre el pasado. La emperatriz vio a través de sus pensamientos internos y sus ojos se volvieron amargos. Todos estos años, también le había dicho a la emperatriz su opinión sobre Jian Yu. Después de charlar un rato, Jian Changsen quiso preguntarle a Jian Yuan por qué lo había llamado. Changsen, ¿quién entre los hijos del 7º príncipe puede asumir el puesto de tercer emperador del Gran Jin? Jian Yuan se sentó y de repente giró la cabeza y preguntó. Si fuera en el pasado, Jian Changsen habría sido vago. Pero en este momento, dijo sin rodeos. El rey Wei, Jian Ziyu, era originalmente el hijo de la esposa principal y puede ser considerado como el hijo mayor de la primera esposa. Sin embargo, debido a que la princesa consorte falleció prematuramente y su alteza el príncipe heredero restableció a la princesa consorte, lo que provocó que el rey Wei ya no fuera el hijo mayor de la primera esposa. Esto es injusto. Además, el rey Wei es talentoso e inteligente. No solo tiene talento en las artes marciales, sino que su personalidad y ambición también son incomparables con las de los otros hijos de su alteza el príncipe heredero. Jian Yuan asintió. También le gustaba Jian Ziyu. Junto con su culpa hacia Jian Changsen, tuvo una idea. Jian Yuan suspiró y dijo, aunque Ziyu es bueno, ha sufrido una pérdida en términos de estatus. Además, su hermano cuenta con el respaldo de una tierra santa en el mundo de las artes marciales. Será difícil competir en el futuro. Si tiene un experto que lo respalda, puedo allanarle el camino. En este punto, Jian Changsen dijo, el templo Longqi está dispuesto a apoyar al rey Wei. Jian Yuan lo miró directamente y lo encaró con calma. La emperatriz dijo, también me gusta Ziyu, y el maestro taoísta Changsen es el maestro de Ziyu. Sin duda lo apoyaré. Su majestad, ¿por qué no allana el camino para Ziyu? Jian Yuan se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Puso sus manos detrás de su espalda y suspiró. La madre de Ziyu murió temprano y Yuer también reprimió a su familia hasta la frontera. Es realmente difícil apoyarlo en la capital. Veamos cuánto tiempo puedo vivir. Changsen, regresa y enséñale bien a Ziyu. Jian Changsen juntó las manos y se inclinó antes de prepararse para irse. Changsen, maestro daoísta, la emperatriz detuvo repentinamente a Jian Changsen. Jian Changsen se dio la vuelta y rápidamente le entregó la caja de pastelería preparada para el emperador sobre la mesa. Yuer dijo que te gustan los pasteles del palacio. Jian Changsen no se mantuvo en ceremonias. Echaba de menos los postres del palacio. Antes de irse, sintió compasión y usó su energía espiritual para enviar una transmisión de voz a la emperatriz. La emperatriz abrió mucho sus hermosos ojos y palideció.
Jian Yuan salió del estudio imperial de espaldas a ella y no notó el cambio en su expresión. Jian Changsheng se fue. La emperatriz miró su espalda con sorpresa, pero pronto se convirtió en una agradable sorpresa y preocupación. Al final, tomó una decisión y caminó hacia Jian Yuan para apoyarlo. Después de que Jian Changsheng abandonara el palacio con el eunuco Li, la emperatriz le dijo a Jian Yuan: Su Majestad, deseo desposar a la nieta del ministro Yan con el rey Wei. Aunque el ministro Yan y yo somos de la familia Yan, nuestros linajes están muy separados. Si Su Majestad lo permite, este asunto se puede discutir tanto interna como externamente. Jian Yuan quedó atónito. Él la miró sorprendido y dijo: Él es solo el discípulo de Changsheng. ¿Estás dispuesto a involucrar a la familia Yan? La emperatriz sonrió y dijo: La familia Yan también debería encontrar un respaldo. Su Majestad, todos estos años, espero que Su Majestad pueda cumplir mi deseo. Jian Yuan se sintió incómodo cuando escuchó eso. De hecho, la familia Yan había contribuido en gran medida y él los había reprimido gravemente a lo largo de los años. Aparte de la emperatriz, solo Yang Che seguía siendo el ministro de justicia. La emperatriz lo estaba culpando. Cuando pensó en que estaba a punto de morir, ¿qué debería hacer el mundo? Olvídalo. Después del año nuevo, emitiré un decreto. Jian Yuan suspiró. La emperatriz dijo alegremente: Gracias, Su Majestad, por cumplir mi deseo. La nieve revoloteó y cubrió todo el palacio, haciéndolo parecer vasto e ilimitado. Un tierno capullo de árbol verde brotó de repente de un hueco en un rincón. Era el año 40 de la dinastía Jin, y después del año nuevo, el rey Qin, Jian Yu, había tomado completamente el control de la provincia de Kangzhou. También había ganado numerosas batallas contra el antiguo Han, y las 13 provincias de la dinastía Jin estaban jubilosas. El prestigio de Jian Yu se había disparado, e incluso había muchos que creían que él debería ser el príncipe heredero. Acababa de llegar la nueva primavera. El templo Longqi dio la bienvenida a invitados no invitados. Soy Yan Long. La gente en el mundo de las artes marciales me llama Qi Jinglade. Escuché que el maestro taoísta Changsheng no es una persona común ni corriente y que había instalado una tumba de héroe en la montaña Longqi. Hoy, Yan Long vino especialmente a consultarte. Si muero en batalla, estoy dispuesto a entrar en la tumba del héroe para fortalecer tu reputación. Una voz heroica resonó en todo el templo Longqi. Su voz era tan poderosa que resultaba ensordecedora. Xu Tianji, que estaba masajeando a White Dragon, miró hacia arriba y chasqueó la lengua con asombro. Ha llegado otro viejo pedo. Interesante. Parece que la tumba del héroe se convertirá en una leyenda en el mundo de las artes marciales. Jian Changsheng abrió los ojos y se alejó con su espada mientras los demás lo seguían de cerca. Jian Ziyu le dijo emocionado a Wang Chuan: Qi Jinglade, eso suena muy poderoso. ¿Cuántos movimientos puede intercambiar con el maestro? Wang Chuan dijo con orgullo: ¿Cuántos movimientos? Definitivamente será como el final de Sword Freak. Ya que quiere morir, cumplamos su deseo. Yan Long se paró frente a la puerta del templo Longqi con una espada en su mano derecha que fue apuñalada en los escalones de piedra. Medía casi 2 metros de altura y vestía una armadura negra y pantalones negros, dejando al descubierto sus fuertes brazos. Su rostro estaba desgastado, pero todavía había arrogancia entre sus cejas. Su largo cabello blanco caía casualmente sobre sus hombros, haciéndolo parecer un león. Parecía tener más de 60 años, pero su físico había superado a la mayoría de los jóvenes. Los discípulos del templo Longqi estaban en filas frente al pequeño puente, listos para la batalla. No estaban nerviosos. En cambio, estaban emocionados. Era hora de que el maestro taoísta volviera a actuar. Pronto, llegó Jian Changsheng y los discípulos rápidamente abrieron paso. Jian Changsheng se detuvo y evaluó a Yan Long. Su verdadero ki era bastante bueno y, de hecho, era un experto oculto. Después de la muerte de Sword Freak, ¿cómo podrían los artistas marciales comunes atreverse a subir a la montaña para desafiarlo? Los que podían venir eran los mejores expertos o personas que estaban a punto de morir. Evidentemente, Yan Long cumplió ambos criterios. Yan Long también estaba evaluando a Jian Changsheng y estaba secretamente sorprendido. Este maestro taoísta era tan joven que parecía un niño medio crecido. ¿Realmente había suprimido la mitad del mundo de las artes marciales? De repente, Yan Long vio a Xu Tianji con una escoba en la mano y no pudo evitar burlarse. El digno maestro de secta de la secta divina Guiyuan se ha visto reducido a barrer el piso. Xu Tianji dijo con desaprobación: aunque barra el piso, sigo vivo.
morirás pronto y esta escoba es para recoger tu cadáver. Los dos estaban yendo ojo por ojo. Era obvio que tenían un viejo rencor. Ian Lom era demasiado vago para discutir con él. Miró a Jiang Changsheng nuevamente y dijo, Maestro taoísta Changsheng, ataque. No te reprimas. Déjame ser testigo de la verdadera fuerza de una leyenda de las artes marciales. Sería mejor si muero aquí. Jiang Changsheng sacó la espada Taiyan y sonrió. Puedo satisfacerte. Esta persona era demasiado mayor. Probablemente moriría en unos años más, así que matémoslo ahora. Los ojos de Ian Lom se entrecerraron cuando de repente levantó su sable y cortó. Su velocidad era extremadamente rápida y, a medida que cortaba, aparecían imágenes residuales una tras otra. Era como si se hubieran cortado docenas de cortes al mismo tiempo. Innumerables sables ki se dirigieron hacia Jiang Changsheng como una tormenta. El impulso fue tan grande que conmovió a todos los discípulos. ¡Qué poderoso sable ki! Comparado con Sword Freak, era tan poderoso que era visible a simple vista, haciendo que la gente temblara involuntariamente. Jiang Changsheng levantó la espada Taiyan y su velocidad fue aún más rápida. Apuntó su espada a Ian Lom y con un movimiento de muñeca, un ki de espada aún más violento brotó de la hoja. Se aplastó con una fuerza abrumadora e instantáneamente disipó el violento sable ki. Eso es, ¿cómo es posible? Ian Lom abrió mucho los ojos con miedo. Rumble. El fuerte ruido de la montaña Lonki conmocionó a los ciudadanos de la ciudad. Innumerables ciudadanos volvieron la cabeza y vieron una escena espectacular en la cima de la montaña. Una ola de aire visible dispersó el mar de nubes desde la cima de la montaña. La brecha tenía miles de pies de largo, como si estuviera destrozando el cielo. Una escena tan espectacular fue impresionante. Los 13 asesinos de la mansión del cielo y el Buda de la fortuna en la mansión aterrizaron en los aleros y miraron al templo Lonki con miedo. El maestro taoísta se está volviendo cada vez más fuerte, murmuró Guiliu para sí mismo. Los demás tenían el mismo pensamiento. En la cima de la montaña, frente a la puerta. El ki de la espada se disipó y el viento y las nubes estaban a punto de detenerse. Todos miraron a Ian Lom y se quedaron sin aliento. Ian Lom se había convertido en un hombre sangriento. Todo su cuerpo tembló y con un plop, cayó hacia adelante. La sangre salpicó el suelo y su cuchillo cayó al suelo. Jiang Changsheng dijo inexpresivamente, envía al mayor Ian Lom a la tumba del héroe. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Todos los discípulos lo miraron asombrados. Xu Tianji, Jiang Ziyu, Wang Chuan, Wang Chen y el resto eran iguales. A lo lejos, en los aleros de una casa, Hua Jiangxin, vestida de blanco, bajó ligeramente la cabeza. Debajo de la máscara, ella resopló. Realmente sabes cómo hacer alarde de tu poder. Su voz estaba llena de risa. Los discípulos aplaudieron. Estaban orgullosos de la actuación del maestro taoísta. Cuando regresó a su habitación, una línea de palabras apareció ante los ojos de Jiang Changsheng. En el año 40 de la dinastía Jin, Ian Lom entró en la tumba del héroe. Sobreviviste con éxito a su desafío y sobreviviste a una calamidad. Has obtenido la recompensa de supervivencia. Arte marcial, matar a Dios de Bill Blade. Arte marcial. Fue un poco malo, pero fue bueno tener un arte marcial más. No solo podría transmitirse al templo Lonki, sino que también podría proporcionar un método de ocultación adicional cuando se enfrente a enemigos poderosos en el futuro. Jiang Changsheng comenzó a heredar la espada del diablo del dios asesino. El Killing God de Bill Blade era como su nombre lo indica. El Killing God de Bill Blade era excepcionalmente dominante. Al matar, fortalecería continuamente el aura de la espada e incluso quemaría la sangre y el ki para alimentar el aura de la espada. Este era un arte marcial extremo que fácilmente podría acortar la vida útil de uno, pero podría permitirle luchar para salir de una situación desesperada. La noticia del entierro de Ian Lom en la tumba del héroe se extendió rápidamente por todo el mundo de las artes marciales. La imagen del maestro taoísta Changsheng cambió una vez más en los corazones de los artistas marciales y pensaron en él trascendiendo la tribulación. Inhumano. El nombre del maestro inmortal Changsheng comenzó a extenderse gradualmente. Fue debido a la transmisión de aquellos que creían en Jiang Changsheng. Posteriormente, fue reconocido por cada vez más personas. Solo reconociendo a Jiang Changsheng como un maestro inmortal podrían los artistas marciales obtener un poco de consuelo. Era como si no importara cuán poderoso fuera un experto, no pudieran resistir un solo golpe de Jiang Changsheng. Era demasiado poderoso, tan poderoso que otros expertos palidecían en comparación.
Aproximadamente un mes después de la muerte de Yanlong, Wan Li regresó con los discípulos y trajo consigo un grupo de nuevos discípulos. Había más de 50, todos huérfanos. Maestro taoísta, el encantamiento es demasiado largo. Cuando lo canté anteriormente, casi me matan a machetazos. Al final, descubrí que podía lanzarlo tan pronto como mi verdadero ki entrara. ¿Estás bromeando conmigo? Wan Li se sentó frente a Jiang Changsheng y se quejó amargamente. Los demás en el patio no pudieron evitar reírse. Xu Tianji incluso se rió a carcajadas y se burló de Wan Li por ser obediente. Jiang Changsheng dijo, si eres sincero, funcionará. Si es una emergencia, no es necesario que haga esto. Puedes pesarlo tú mismo. Wan Li solo se quejaba. Los talismanes fueron realmente útiles. Dijo emocionado. No son solo las sectas las que quieren comprarnos, sino también el maestro taoísta, esto puede convertirse en un gran negocio. Jiang Changsheng sacudió la cabeza y dijo, ¿no te basta con ganar el dinero del incienso? ¿Cómo puede haber tantos papeles talismán? Yo también tengo que cultivarme. Esa era la verdad. El papel talismán que estaba impreso con magia había consumido su fuerza espiritual. Si tuviera que suministrarlo en grandes cantidades, ¿cómo podría cultivarlo? Wan Li se rascó la cabeza y no dijo nada más. Poco después, se jactó ante Jiang Ziyu y Wang Chuan de sus experiencias en el mundo pugilístico durante los últimos 2 años. Los dos adolescentes lo anhelaban, pero los buenos tiempos no duraron mucho. Xu Tianji saltó para lucirse a mitad de camino, y su historia fue aún más emocionante, lo que hizo que los dos adolescentes sintieran aún más curiosidad. Pasó la primavera y llegó el verano. Eran principios de julio. Llegaron malas noticias de la región norte de Great-Jin. El rey Qin, Jiang Yu y sus élites fueron asediados por 400.000 soldados. 2 grandes maestros de la antigua Han se unieron y mataron a 22 generales seguidos. Afortunadamente, el rey Qin escapó del cerco bajo la escolta de Zhong Tianwu, pero entre el 70 y el 80% de su ejército estaba muerto o herido. Casi 100.000 soldados se convirtieron en huesos y la sangre fluyó como un río. Este ejército eran las élites del rey Qin y habían sido invencibles en el pasado. Una derrota tan aplastante aterrorizó a los funcionarios civiles y militares. Basura. Basura. En la sala del trono, el séptimo príncipe, Jiang Yu, rugió y tembló de ira. Uno de los generales no pudo evitar decir, Su Alteza, el rey Qin ha hecho muchas contribuciones. ¿Cómo puede haber un ejército invencible? El séptimo príncipe, Jiang Yu, lo fulminó con la mirada y dijo, si el rey Qin no estuviera ávido de crédito, ¿sería así? Maldijo en voz alta, haciendo que el general se sintiera avergonzado y resentido. Jiang Yuan se sentó en el trono del dragón sin expresión alguna y no interrumpió. En este momento, el séptimo príncipe, Jiang Yu, ya estaba mostrando signos de usurpar el trono. No le preguntaría a Jiang Yuan sobre muchas cosas y simplemente le daría órdenes directamente. Estas señales comenzaron cuando el séptimo príncipe, Jiang Yu, restableció a su consorte y a su hijo ilegítimo como hijo mayor. El séptimo príncipe, Jiang Yu, se calmó y resopló. El antiguo Han tiene 3 grandes maestros y están muy orgullosos de sí mismos. Invitaré a 4 expertos que no son inferiores a los grandes maestros para destruir a los 3 grandes maestros del antiguo Han. A ver si todavía se atreven a ser arrogantes. Transmita mis órdenes, voy a dirigir personalmente una expedición. Tan pronto como dijo eso, los oficiales civiles y militares se miraron, pero nadie lo detuvo. No importaba incluso si el séptimo príncipe muriera. En cualquier caso, había suficientes príncipes. Por otro lado, en el templo Lonqi, Jiang Changsheng yacía sobre el dragón blanco. En este momento, el cuerpo de Muite Dragón era mucho más ancho que sus hombros y podía usarse como cama. Se cubrió los ojos con el batidor de cola de caballo Qilin como si estuviera tomando una siesta, pero en realidad estaba mirando los puntos de incienso. Recientemente, el número de ofrendas de incienso se había disparado, superando los 700 puntos. Llegó a una conclusión. Cuando el Gran Jin estuvo en peligro, las ofrendas de incienso aumentaron rápidamente. La gente común solo podía orar por la protección de los dioses inmortales. Cuando Great-Jin estaba a salvo, la gente común estaba ocupada y ganando dinero, sobreviviendo y teniendo esperanza en la vida. En tales condiciones, no creerían en los dioses inmortales ni en el Dao celestial. Por supuesto, lo más importante era que la información se transmitía demasiado lentamente. Aquellos que podían venir al templo Lonqi a quemar incienso no eran plebeyos.
Si los plebeyos querían entender su magia, tenían que confiar en los discípulos del templo Lonti para viajar por el mundo de las artes marciales y predicarles. Por el momento, no podía determinar si una persona todavía le daría puntos de incienso después de haberlos consumido durante la tribulación. Quizás entre las 700 puntas de incienso, estén las de antes. Sin embargo, el sistema de supervivencia no proporcionó una explicación, por lo que solo pudo aceptarlo pasivamente. En cualquier caso, las puntas de incienso eran solo la guinda del pastel y no podían convertirse en su principal apoyo. Todavía tenía que priorizar su cultivo. Después de llegar al 6º nivel, no dejó de cultivarse. Según las reglas, el próximo avance probablemente tomaría decenas de años, y esta seguía siendo la velocidad después de tener en cuenta el cultivo diario. Si fuera holgazán cada pocos días, probablemente le llevaría cientos de años. ¿Qué? ¿Quieres unirte al ejército? Dejar de perder el tiempo. Solo tienes 11 años. ¿Estás loco? La voz de Wang Chen sonó desde un lado. Resultó que cuando Jiang Ziyu se enteró de que el rey Qin había sufrido una derrota, quiso unirse al ejército. Sin embargo, respetaba más a Jiang Changsheng, por lo que tuvo que pedirle su opinión. Jiang Ziyu enderezó el cuello y dijo: aunque soy joven, mis artes marciales no son algo con lo que los soldados comunes puedan compararse. Además, Pingan puede seguirme. ¿No dijo el tío Tianji que Pingan puede destrozar a un gran experto con sus propias manos? Xu Tianji gritó apresuradamente. Estaba exagerando. De hecho, es insoportable para un gran experto quedarse allí y dejar que los golpee, pero un gran experto definitivamente lo esquivaría. Jiang Ziyu lo miró con insatisfacción. Xu Tianji le devolvió la mirada provocativamente sin retroceder. Después de todo, él alguna vez fue el maestro de secta de una generación. Solo espera. Un día, haré que la secta divina Guiyuan se someta a mí y te dejaré luchar junto al ejército, gritó Jiang Ziyu. Xu Tianji se hundió en las orejas y dijo: mi pequeño rey Wei, a menos que te conviertas en emperador, incluso si tu padre quiere nombrarte príncipe heredero, ¿cuántos años te llevará a ascender al trono? Para entonces, es posible que ya haya entrado en la tumba del héroe. La reputación de la tumba del héroe se había extendido y muchos expertos en artes marciales vinieron a echar un vistazo en nombre de la quema de incienso. Las 2 lápidas de Sword Free Qianlong fueron suficientes para que la gente en el mundo de las artes marciales las añorara. Xu Tianji tenía la intención de enterrarse aquí en el futuro para no perder su reputación como señor supremo del mundo de las artes marciales. Muy bien, Ziyu, no te preocupes. Te enseñaré ahora. La voz de Jiang Changsheng flotó y Jiang Ziyu inmediatamente corrió y escuchó con atención. Si quieres cumplir tus ambiciones, el momento en que apareces es crucial. Jiang Changsheng dijo sin prisa. Solo cuando el rascacielos esté a punto de colapsar podrás cambiar el rumbo. Será entonces cuando tus logros serán mayores y cuando estés más cerca del trono. Si te unes al ejército ahora, existe una alta probabilidad de que mueras. Incluso si contribuyes, será un pequeño logro. Espere unos años. Para entonces, Pingan y tú tendréis el coraje de 10.000 hombres y podréis absorber a más generales. Jiang Ziyu frunció el ceño. Entendió el motivo, pero temía no poder esperar. ¿Qué pasa si Great Jin sufre una derrota aplastante en los próximos años? ¿Y qué si es derrotado? Las 13 prefecturas son enormes. Una dinastía derrotada no puede ser destruida en unos pocos años. ¿Qué pasa si el antiguo Han mata su camino hacia la capital y el emperador? Entonces te enseñaré cómo cambiar el rumbo. Jiang Ziyu se sorprendió por las palabras casuales de Jiang Changsheng. ¿Qué tipo de fuerza poderosa tenía para poder decir palabras tan seguras que no podía refutar?